La lluvia otoñal caía con regularidad fuera de Harrison Manor, la extensa finca que había pertenecido a mi familia durante 3 generaciones. Me senté en el estudio de mi padre, observando cómo las gotas trazaban patrones en las vidrieras emplomadas, mientras mis hermanos, James y William, discutían sobre quién se quedaría con qué parte de la fortuna familiar. La casa de verano en Martha's Vineyard es obviamente mía, declaró James, pasándose la mano por su cabello, impecablemente peinado. A sus 35 años, era el mayor y siempre había asumido que heredaría la mayor parte. William, 2 años más joven, se burló. Apenas vienes de visita. Yo voy cada temporada con mi familia. Permanecí en silencio, acariciando con los dedos el cuero desgastado de la vieja silla de papá. A los 28 años, era la más joven, y a sus ojos, la menos valiosa. Elizabeth Harrison, la hija que había elegido estudiar administración de empresas en lugar de derecho o medicina, que se había mudado para encontrarse a sí misma, en lugar de quedarse a aprender el negocio familiar. Si supieran. Lizzie, dijo James, volviéndose hacia mí con su sonrisa condescendiente, puedes quedarte con la cabaña en Vermont. Es pintoresca, perfecta para tu estilo de vida. La cabaña en Vermont era la más pequeña de nuestras propiedades familiares y valía quizás una fracción de la finca principal. Reprimí una sonrisa al recordar la conversación que tuve con papá hacía 3 años en esta misma habitación. La señora Collins, asistente del abogado de nuestra familia, interrumpió desde la puerta. La videoconferencia está lista. Miré mi reloj. Eran las 2:55. Justo a tiempo. La enorme pantalla en la pared del estudio se encendió, revelando a Margaret Collins, la abogada de nuestra familia durante los últimos 20 años. Su cabello plateado estaba perfectamente peinado y su expresión era profesionalmente neutral. Buenas tardes, familia Harrison, comenzó. Como saben, estamos aquí para hablar sobre la distribución de los bienes de su padre tras su fallecimiento el mes pasado. La muerte de papá había sido pacífica, mientras dormía, dijeron. La última vez que lo había visto, apenas una semana antes, me hizo una mueca de dolor durante la cena, nuestro secreto entre nosotros. Ahora Margaret continuó. Entiendo que todos ustedes han tenido la oportunidad de revisar los documentos preliminares que envié la semana pasada. James asintió con entusiasmo. Sí, y tengo algunas preguntas sobre los porcentajes de distribución. En realidad, interrumpió Margaret, esos documentos eran meramente de procedimiento. Su padre dejó instrucciones muy específicas sobre cómo debía desarrollarse esta reunión. William frunció el ceño. ¿Qué quieres decir? El testamento es claro y conciso. La herencia se repartirá entre sus hijos. Eso es parcialmente cierto. Margaret revolvió unos papeles. Pero primero, tenemos que abordar el asunto de Harrison Global Enterprises. Ah, ahí llegó. Me enderecé, observando las reacciones de mis hermanos. ¿Y qué hay de la empresa? Preguntó James. Como el mayor, supongo que Harrison Global Enterprises. Margaret interrumpió. Se vendió hace 3 años. El silencio en la habitación era ensordecedor. Podía oír el tic-tac del reloj de pie en el pasillo, contando los minutos hasta que su mundo se hiciera añicos. ¿Vendido? Preguntó William con voz quebrada. Es imposible. ¿A quién? A Phoenix Capital Partners, respondió Margaret, y luego hizo una pausa deliberada, específicamente dirigida a su director ejecutivo. James se rió, pero tenía un tono histérico. Esto es absurdo. Phoenix Capital. Ni siquiera los conozco. Papá jamás le vendería a desconocidos. Tienes razón, dije en voz baja, hablando por primera vez. No lo haría. Ambos hermanos se giraron para mirarme. Metí la mano en mi bolso y saqué una carpeta gruesa, colocándola con cuidado sobre el escritorio de caoba de papá. Phoenix Capital Partners se fundó hace 4 años, expliqué con voz firme. Es una firma de inversión privada especializada en reestructuración corporativa y gestión patrimonial a largo plazo. Y yo soy el director ejecutivo. Las cámaras de seguridad que papá había instalado años atrás habrían capturado sus expresiones a la perfección, el rostro de James palideciendo, la mandíbula de William abriéndose de par en par. ¿Tú? Susurró William. Pero estabas viajando y empezando tu propio negocio, dijo James. Sí, confirmé. Phoenix Capital fue mi startup.
Papá fue mi primer inversor. James se abalanzó sobre la carpeta, con dedos temblorosos mientras hojeaba los documentos. Contratos de venta, papeles de transferencia, actas de reuniones de junta. Todos firmados y notariados, todos completamente legales. «Es una broma», balbuceó. «Papá, jamás. No podrías». Tu hermana Margaret intervino. Había pasado 2 años demostrándose su valía ante tu padre. Presentó un plan integral para modernizar Harrison Global Enterprises y expandirse a nuevos mercados. Mientras ustedes dos peleaban por las oficinas de la esquina, Elizabeth estaba aprendiendo todos los aspectos del negocio. Recordé esas largas noches con papá, analizando las finanzas, discutiendo estrategias, demostrando que tenía la visión y la capacidad para llevar adelante el legado familiar. Él había visto lo que mis hermanos nunca vieron, que mi tiempo fuera no había sido un vagabundeo sin rumbo, sino una preparación cuidadosa. Las acciones de la compañía, continuó Margaret, incluyendo todas las subsidiarias, las carteras inmobiliarias y las cuentas de inversión, se transfirieron legalmente a Phoenix Capital Partners en 2020. Su padre permaneció como presidente emérito hasta su fallecimiento, pero el control operativo ha estado en manos de Elizabeth durante los últimos 3 años. William se desplomó en una silla. ¿Pero la finca? ¿Las propiedades? Abrí mi computadora portátil y busqué los documentos relevantes. La mansión, la casa de verano, las propiedades en Europa, todo pertenece a Harrison Global Enterprises, lo cual significa que te pertenecen, terminó James con voz hueca. A Phoenix Capital, corregí. Papá y yo lo reestructuramos todo. Es más eficiente para fines fiscales, ¿sabes? Afuera había parado de llover. Un débil sol se filtraba entre las nubes. En algún lugar de la casa, la ama de llaves probablemente estaba preparando el té de la tarde, tal como lo había hecho todos los días durante los últimos 30 años. Pero en esta habitación, el mundo se había inclinado sobre su eje. ¿Por qué?, preguntó William. ¿Por qué tanto secretismo? ¿Por qué no nos lo cuentas? Lo miré fijamente a los ojos. ¿Lo habrías aceptado? ¿Trabajar para tu hermana pequeña? ¿Seguir las instrucciones de quien siempre consideraste la decepción de la familia? James se levantó bruscamente y su silla raspó contra el piso de madera. Esto no ha terminado. En realidad, Will impugnó el testamento, interrumpió Margaret nuevamente. Deberíamos hablar del testamento ahora, porque tu padre dejó unas condiciones muy interesantes respecto a tu continuidad en la empresa. Me recosté y observé las caras de mis hermanos. No tenían idea de que esto era solo el comienzo. La verdadera sorpresa de papá aún estaba por llegar, y yo tenía asientos en primera fila para verla desarrollarse. Las cámaras de seguridad estaban silenciosamente en sus rincones, grabando cada momento de esta histórica reunión familiar. Papá había insistido en conservar las imágenes para la posteridad, dijo, con ese brillo familiar en los ojos. Volví a tocar el viejo cuero de su silla, sintiéndome más cerca de él que nunca. Estaré lista cuando tú lo estés, Margaret, dije con calma. Vamos a contarles sobre la fase 2. Margaret se ajustó las gafas y miró directamente a mis hermanos a través de la pantalla de vídeo. La segunda fase del plan de tu padre implica un acuerdo bastante singular para tu continuidad en Harrison Global Enterprises. James todavía estaba de pie. Su traje perfectamente confeccionado ahora estaba arrugado por el nerviosismo. No necesitamos arreglos. Es nuestro derecho de nacimiento. En realidad, interrumpí, abriendo otro documento en mi portátil, ambos renunciaron a esos derechos hace 3 años. ¿Qué? William se inclinó hacia adelante. Nunca firmamos nada. Giré mi computadora portátil. ¿Recuerdas ese montón de informes trimestrales que papá te hizo firmar? ¿Esos que nunca te molestaste en leer? La página 394 de cada informe contenía una transferencia gradual de tus derechos de voto y acciones de la empresa a Phoenix Capital. El color desapareció de sus rostros cuando el reconocimiento apareció. Papá siempre había insistido en que firmaran los informes trimestrales, una tradición que ellos descartaban como una forma anticuada de nuestro padre de mantenerlos involucrados en el negocio. Eso es fraude, balbució James. Margaret se aclaró la garganta. Todo estaba claramente establecido en los documentos. Sus firmas fueron atestiguadas y notariadas. El hecho de que usted no leyera lo que firmaba no constituye fraude.
Recordé las palabras de papá cuando ideamos la estrategia. Tus hermanos creen que los negocios se basan en almuerzos de trabajo y despachos exclusivos. A ver si han aprendido a leer la letra pequeña. Sin embargo, Margaret continuó, tu padre no quería dejarte desamparada. Creía en las segundas oportunidades, con condiciones. Ella levantó un sobre grueso. Este documento describe la fase 2 del plan de sucesión. Cada uno de ustedes tiene la oportunidad de recuperar un puesto en la empresa, junto con una participación significativa en la propiedad. William entrecerró los ojos. ¿Qué tipo de condiciones? Me levanté y me acerqué a la ventana, contemplando los terrenos de la mansión. Los jardineros estaban podando los setos con la forma precisa, una tarea que requería paciencia, habilidad y atención al detalle. Todo lo que a mis hermanos siempre les había faltado. Cada uno de ustedes empezará en puestos de nivel inicial, expliqué. William, dada tu experiencia en finanzas, empezarás en nuestro departamento de cuentas por cobrar. James, con tu título en Derecho, empezarás en nuestra división de cumplimiento normativo. Nivel básico. James parecía a punto de desmayarse. Soy socio de Stevens and Mitchell. Somos socios, corrigió Margaret. Tu padre dispuso que tu puesto allí terminara hoy, dije, diciendo que con tu trabajo en el banco, William. El reloj de pie dio las 4 y sus profundas campanadas resonaron por toda la casa, justo en el momento justo. Ambos teléfonos vibraban con correos electrónicos, sus renuncias, con efecto inmediato, redactadas meses atrás por el equipo legal de papá. «Esto es una locura», susurró William. «No puedes simplemente». «Puedo», dije en voz baja. «Y lo he hecho. Pero a diferencia de ustedes dos, les ofrezco una oportunidad genuina. Demuestren su valía durante los próximos 2 años. Aprendan el negocio desde cero y podrán recuperar su puesto en la empresa». «¿Y si nos negamos?», preguntó James. Sonreí. «Entonces conservas tus fondos fiduciarios, los que vencen cuando cumples 65 años. Hasta entonces, recibirás una modesta asignación mensual, suficiente para vivir cómodamente, pero sin derroches». Las cámaras de seguridad captaron que el rostro de James se tornó de un interesante tono morado. «Se acaba de comprar un yate nuevo», recordé. «Probablemente a crédito, contando con su herencia para cubrirlo». «Hay más», añadió Margaret. «Tu padre les dejó cartas personales a cada una de ustedes, Elizabeth». Abrí el cajón del escritorio de papá y saqué 2 sobresellados. Mis hermanos los tomaron con manos temblorosas. Mientras leían, observé cómo cambiaban sus expresiones. Papá siempre había sabido exactamente qué decirnos a cada uno de nosotros. Leí mi carta al día siguiente de su muerte, palabras de orgullo, confianza y una sutil guía para los desafíos que se avecinaban. William terminó primero, hundiéndose más profundamente en su silla. James arrugó la carta y luego la volvió a alisar, como si no estuviera seguro de si conservarla o destruirla. «Papá lo sabía», dijo William en voz baja. «Sobre el tráfico de información privilegiada». Asentí. «Y sobre el desfalco en su banco». «Tenemos toda la documentación». James levantó la cabeza de golpe. «¿Nos estás chantajeando?» «No», respondí. «Te ofrezco protección. Acepta los puestos. Trabaja duro, aprende bien el oficio y esos incidentes nunca saldrán a la luz. Niégate y...». Me encogí de hombros. Phoenix Capital tiene una política estricta sobre la denuncia de mala conducta financiera. La habitación quedó en silencio, salvo por el débil sonido de los jardineros afuera. Casi podía oír la voz de papá. «El poder no se trata de tener el palo más grande, Lizzie. Se trata de saber cuándo y cómo usarlo». «¿Cuánto tiempo?», preguntó William. «¿Cuánto tiempo llevas planeando esto?». Me recosté en la silla de papá, sintiendo su comodidad familiar. «¿Recuerdan cuando me fui hace 6 años?». Ambos se rieron, dijeron que estaba eludiendo responsabilidades. Pero estaba aprendiendo. Harvard Business School, prácticas en importantes firmas de inversión, forjando contactos, creando Phoenix Capital desde cero. Mientras estábamos, la voz de James se fue apagando. «Mientras te aprovechabas del apellido», concluí, «tomabas atajos y violabas las leyes cuando te convenía». Margaret se aclaró la garganta. «Los contratos de trabajo están listos para su revisión. Tendrán 24 horas para decidir. Después,
Las autoridades reguladoras recibirán documentos muy interesantes. ¿Y si demostramos nuestro valor?, preguntó William. Después de 2 años, abrí otro archivo en mi portátil. Cada uno recibirá el 20% de las acciones de la empresa. Yo mantengo el control, pero ustedes tendrán poder real, responsabilidad real, ganada, no heredada. ¿Por qué? La voz de James era apenas un susurro. ¿Por qué pasar por todo esto? Porque papá creía en el legado, respondí. No solo en dinero y propiedades, sino también en valores, ética y una auténtica perspicacia empresarial. Quería que sus hijos fueran dignos del apellido Harrison, no solo con derecho a herencia. A ello. Me puse de pie, recogiendo mis cosas. Tienes 24 horas. Los contratos están con Margaret. Te sugiero que los leas con atención esta vez. Mientras caminaba hacia la puerta, William gritó. ¿A dónde vas? A la oficina. A diferencia de algunos, yo trabajo para ganarme la vida. Me detuve en el umbral. Ah, y James, llama a la gente de yates. Vas a necesitar ese dinero para el alquiler. Las cámaras de seguridad grabaron sus rostros atónitos al irme. Afuera, el sol había salido por completo, haciendo brillar los jardines húmedos. Saqué mi teléfono y marqué un número familiar. Señorita Harrison, respondió mi asistente. ¿Cómo te fue? Tal como lo predijo papá, respondí. Te enlisto al equipo de RR. HH. Mañana por la mañana. Me da la impresión de que tendremos 2 nuevos empleados de nivel inicial para orientar. ¿Y si se niegan? Sonreí, pensando en los documentos adicionales escondidos en la caja fuerte de papá. No lo harán. La fase 3 se encargará de ello. El verdadero juego apenas comenzaba y yo tenía todas las piezas en su lugar. Papá me había enseñado bien. A veces, el mejor juego de poder es el que tus oponentes nunca ven venir hasta que es demasiado tarde. Tercera parte. A la mañana siguiente, la moderna sede de cristal de Harrison Global Enterprises rebosaba una energía inusual. La noticia se había corrido rápidamente. Los hermanos Harrison empezaban su primer día de trabajo, en puestos de nivel inicial. Observé desde mi oficina en el último piso cómo el Maserati de James entraba al estacionamiento, seguido por el más modesto VMI de William. Habían llegado. La fase 3 podía comenzar. Ya están aquí, anunció mi asistente a través del intercomunicador. Recursos Humanos está listo para su orientación. Que los envíen aquí primero. Yo respondí. Minutos después, entraron mis hermanos, ambos luciendo incómodos con sus vestimentas informales de negocios en lugar de sus habituales trajes a medida. James tenía ojeras bajo los ojos y la habitual postura segura de William estaba notablemente ausente. Siéntate. Hice un gesto hacia las sillas frente a mi escritorio. La pared de ventanas detrás de mí ofrecía una vista espectacular del distrito financiero de Boston, un recordatorio del poder que habían perdido y que potencialmente podrían recuperar. Antes de comenzar la orientación, comencé. ¿Hay algo más que necesitas ver? Presioné un botón y un panel oculto en la pared se abrió, revelando una caja fuerte de pared, la caja fuerte privada de papá. William lo reconoció. Pero eso fue en su estudio. Esta es una réplica, expliqué mientras introducía la combinación. El original todavía está en la mansión, pero su contenido fue trasladado aquí la semana pasada. Dentro había una sola unidad USB y otro sobre. Inserté la unidad en mi computadora portátil y la cara de mi padre apareció en la gran pantalla montada en la pared. Mis hijos, dijo la imagen grabada de papá, luciendo exactamente como una semana antes de su muerte. Si estás viendo esto, significa que todo ha ido según lo previsto. James se removió en su asiento. William se inclinó hacia adelante. Elizabeth, continuó papá, ha demostrado su valía más allá de mis expectativas. Pero esto nunca se trató solo de encontrar un sucesor. Se trataba de salvar a nuestra familia. La cámara hizo un movimiento para mostrar documentos esparcidos sobre su escritorio. James, William, lo sé todo. El tráfico de información privilegiada, la malversación de fondos, los intentos de socavar a su hermana cuando intentó introducir prácticas modernas en nuestra empresa. Mis hermanos palidecieron. Había algo más que no me habían dicho con claridad. Pero también os recuerdo de niños, dijo papá. William,
que lloró cuando murió su pez mascota e insistió en un funeral digno. James, que le dio su paga a un indigente e intentó ocultárnosla. No siempre te dejaste llevar por la avaricia y el derecho. Los ojos de papá parecían mirarlos directamente a través de la pantalla. Por eso acepté el plan de Elizabeth, no solo para proteger a nuestra empresa, sino para salvarlos a ambos. ¿Tu plan? William se volvió hacia mí. Asentí. La tercera fase fue idea mía. Papá la modificó, pero el concepto central fue mío. En la pantalla, papá levantó un documento familiar. Este es el verdadero documento de herencia. Elizabeth no solo controla la empresa, sino también su futuro. Pero no como castigo, sonrió con tristeza. Como una oportunidad. Tu hermana entiende algo que ambos olvidaron. La verdadera riqueza no está en las cuentas bancarias ni en las escrituras de propiedad. Está en las relaciones que construimos, la confianza que nos ganamos y el legado que dejamos. James se secó los ojos rápidamente. William se miró las manos. Así que aquí está el giro final, continuó papá. Elizabeth tiene plena discreción sobre sus condiciones laborales. Puede modificarlas, acelerarlas o despedirlas. Pero hay una condición que ni siquiera ella puede cambiar. Abrí el sobre de la caja fuerte y extendí el contenido. Cena familiar, dije en voz baja. Todos los domingos, asistencia obligatoria. No se permiten conversaciones de negocios. Porque la grabación de papá continuó. Necesitan recordar cómo volver a ser una familia. Elizabeth dirigirá la empresa, pero necesita a sus hermanos, no como empleados, sino como familia. La pantalla se oscureció. En el silencio que siguió, pude escuchar el leve zumbido del aire acondicionado de la oficina y el sonido distante del tráfico abajo. «Hay más», dije, sacando los documentos finales. «Si completan con éxito 1 año, no 2, de esfuerzo genuino en sus puestos, cada uno recibirá el 15% de las acciones de la compañía. Otro 10% se mantendrá en fideicomiso para sus hijos. Nuestros hijos». William parecía confundido. «Tus futuros hijos», aclaré. Papá creía en planificar con antelación, muy por delante. James se levantó y caminó hacia la ventana. Su reflejo era fantasmal contra el brillante cielo de la mañana. «Todo esto nunca se trató de castigarnos, ¿verdad?» «No», respondí. «Se trataba de